Las mesas de trabajo están pensadas, no pone mesa redonda como veis en el programa, sino que es una mesa de trabajo, o sea, la actitud es la de todo el congreso, ¿no? Trabajar, hacer propuestas, ir recogiendo también todo lo que hemos estado escuchando estos días, que es mucho, muy intenso, pero hay que ir recogiendo y hay que ir también pensando pues, en propuestas, ¿no? Entre todos. Esta mesa nos falta un ponente, Mohamed Serifi no ha podido venir por cuestiones de salud, nos ha dejado grabado un pequeño vídeo. La aportación que tenía pensada también no la pudo realizar, pero sí que va a transmitir un saludo al Congreso. Por contaros un poquito los que habéis leído la página web, él es un luchador de muchos años en Marruecos, estuvo encarcelado 18 años, o sea, pasó gran parte de su vida en la cárcel. Y bueno, Marta luego os puede contar un poquito más de él, pero vamos, es una persona que tiene una tradición de lucha muy importante en Marruecos. Él además es sociólogo y dirigió varias investigaciones en Marruecos con el tema de la industria del textil. Y enseguida, en cuanto nosotros nos pusimos en contacto con él, pues su disponibilidad fue inmediata y está muy apenado en poder estar aquí. Os transmite a todos, ahora pondremos un pequeño saludo de él. Pues porque cree que estas iniciativas, vamos, me lo comentaba la semana pasada por teléfono, no son muy necesarias. En ese contacto con él, pues nos remitió a Marta, y ya os presento a una de las participantes, Marta Artero. Marta Artero investigó durante varios meses en Marruecos la industria del textil en Tánger. Lo tenemos ahí al lado. Nuestra intención habría sido traer a una trabajadora del textil. Ahora es prácticamente imposible, tema de fronteras. Estamos en ello, ya conseguiremos que alguna de las trabajadoras del textil de Tánger pueda venir y contarnos su experiencia. Lo interesante de la investigación de Marta no es una simple investigación, era una investigación de fin de máster, pero lo interesante, que aquí hay mucha gente joven, es que ella pues estuvo conviviendo durante esos meses con la única, que sepamos, la única asociación de trabajadoras del textil de toda África. Digo trabajadoras no por una cuestión de género que está muy de moda, sino porque el 80-90% de los trabajadores del textil de Tánger son mujeres. En esa asociación, que sepamos, como digo, que es la única ahora mismo en toda África, estuvo Marta trabajando esos meses y estuvo conviviendo además con una familia obrera. Ella se quiso implicar en una investigación, en algunas universidades sabéis que lo que se lleva es que el investigador no se implique, pues ella quiso implicarse mucho más y de ahí fue mucho más rico lo que ella nos va a contar. Y luego, pues, Martín, los que lleváis desde el primer día en el Congreso, y para los que no, pues ya casi de la familia, un amigo, viene de México. Él está en la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos de Tehuacán, Puebla, implicado en el acompañamiento de los trabajadores de las maquilas. Ayer tuvo una intervención en el Congreso, le tuvisteis que escuchar, y los que no, pues luego también nos va a hacer una pequeña introducción al tema, y luego lo importante pues va a ser el diálogo que podamos tener entre todos. Y un poco lo que queremos plantear en esta mesa pues es cómo está trabajando el capital a nivel internacional, dos países muy distintos como son Marruecos y México en este caso, pero vamos a ver cómo hay conexiones y desde luego las organizaciones del capital trabajan en todos los sitios igual, ¿no? Bueno, Marta no sé si luego lo dirá, pero en Tánger, por ejemplo, la mitad de los trabajadores del textil trabajan para Inditex, ¿vale? Entonces lo que luego nos comentes son trabajadoras, Atahuasol, que es la asociación con la que ella estuvo investigando, trabaja tanto para el textil como para la industria de las gambas, que también nos he oído hablar de las condiciones durísimas de trabajo del pescado de las gambas en Marruecos. Voy a hablar de la trabajadora del sector de la confección en la defensa de sus derechos laborales en Tánger. El sector textil emplea a más de 60 millones de personas alrededor del mundo. Se caracteriza por ser un sector muy feminizado, por eso he decidido utilizar el género femenino, ya que el 70% de las personas trabajadoras son mujeres. Es un sector que se caracteriza por la intensidad de la mano de obra, una mano de obra no cualificada y con una baja representatividad sindical. Además, se trata de
un sector deslocalizado con un alto nivel de competencia internacional, especialmente desde su liberalización a partir de 2005, lo que provocó una presión a la baja en los precios. Y esto lleva a que una de las estrategias empresariales para competir sea la competitividad a través de los costes. Vale. La competitividad a través de los costes, Y bueno, esto no siempre es posible, ya que la Organización Internacional del Trabajo avisaba que en 2006 los productos marroquíes eran un 60% más caros que los asiáticos. En Marruecos, este sector representa el 40% de empleos industriales y en la región de Tánger supone el 25% de su producción industrial. Además, se caracteriza por su gran dependencia del exterior, pues el 86% de su producción tiene un destino internacional. Y de hecho, como Mónica adelantaba, el 50% de las personas trabajadoras producen para Inditex en esta región. Asimismo, si bien los avances legislativos y los esfuerzos de diferentes personas por mejorar las condiciones laborales ha aumentado a lo largo de estos últimos años, la ineficacia de los derechos laborales es hoy una realidad. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota que yo cuando llegué ahí empecé en la asociación con el Código Laboral Marroquí a leérmelo y me dijeron, pero ¿qué haces leyéndote eso? Si eso no tiene aplicación, es papel mojado, tienes que estudiar cuál es la realidad, porque no tiene nada que ver con lo que hay escrito. Pues bien, en este proceso por intentar mejorar las condiciones laborales resulta fundamental el papel de la trabajadora del sector textil, una participación que suele identificarse con los sindicatos. Sin embargo, la baja representatividad sindical hace que sea necesario centrarse en el papel que la trabajadora como tal está cumpliendo en la defensa de sus derechos laborales. Pues bien, teniendo esto en cuenta y el enfoque basado en derechos así lo explica. Vale. Se llama La trabajadora. Es que no están hablando de hacer nada. Bueno, pues la cuestión, el enfoque basado en derechos, entre otros, explica cómo los derechos, en este caso los de las obreras, están interrelacionados con una multiplicidad de actores y con distintas problemáticas. Así, por ejemplo, influyen en los derechos de las obreras pues, las personas que se encuentran en sus círculos más cercanos, su propia familia, otros compañeros de trabajo, los jefes, los empresarios, también actores a nivel local como los sindicatos, las instituciones públicas, tales como la justicia, la inspección de trabajo, pero también a nivel internacional encontramos que los papeles que juegan las empresas internacionales, las organizaciones internacionales, los propios consumidores, afectan a la situación de estas mujeres. Por supuesto, también afecta la economía de mercado, la libre movilidad de capitales o los patrones de consumo actuales. Pues bien, por poner un ejemplo, los empresarios locales deben contratar a estas trabajadoras respetando la ley. Pues bien, es difícil para ellos, por una parte, porque tienen una inestabilidad provocada por las condiciones impuestas por los clientes, por su gran dependencia del exterior, porque no saben diversificar bien su cartera de clientes o su producción, y toda esta inestabilidad al final siempre se traslada a la misma persona, al último eslabón de la cadena, que es la obrera. Por otra parte, encontramos que los inspectores de trabajo, que deberían garantizar la aplicación efectiva de la normativa laboral, no consiguen hacerlo. Por una parte, influyen los medios de los que disponen, que son muy escasos. Además, tienen que hacer por la mañana visitas de control en las fábricas y por las tardes hacer de conciliador, lo cual son dos tareas contrapuestas y que impiden que puedan realizar bien ninguna de las dos funciones. Asimismo, es destacar que solo 11 inspectores
hace las visitas de control en toda la región de Tánger, que por poner un ejemplo sería pues como la Comunidad Valenciana, por lo tanto es completamente insuficiente. Por su parte, los sindicatos que deberían proteger los intereses de esas trabajadoras tienen un grado muy alto de fragmentación y de politización, tienen una mala reputación entre los empresarios porque encontramos sindicatos que están corruptos y lo principal es que hay una baja presencia de estas trabajadoras en los sindicatos. Atahuasol, por el contrario, tiene una amplia base social. Atahuasol no es un sindicato, es una asociación civil de trabajadoras que ofrece un apoyo integral. ¿Podéis poner un poco de proyector que está desajustado? Perdón, bueno, pues entonces, claro, decía que Atahuasol tiene una amplia base social. Además, es una asociación civil que ofrece un apoyo integral a las obreras, que va desde clases de alfabetización de idiomas hasta talleres de información sobre sus derechos, les apoyan en la reivindicación de sus derechos y además ofrecen un espacio donde pueden reunirse obreras para hablar con personas que tienen las mismas inquietudes. Finalmente, aunque el análisis podría ser inmenso y infinito, las empresas internacionales tienen un papel muy importante que cumplir porque tienen un poder de negociación, un poder de coacción sobre las empresas subcontratistas mucho mayor que el propio Estado. Además, sus políticas de responsabilidad social corporativa les obligan a actuar y que no sean una mera estrategia de marketing. Sin embargo, las largas cadenas de producción, la subcontratación, la informalidad en el sector y el fast fashion, que intenta reducir al máximo el tiempo entre el diseño y la comercialización de un producto, hacen que los derechos laborales de estas trabajadoras no sean una prioridad para las políticas de estas empresas. Pues bien, el estudio que hice pretendía profundizar en el papel de la trabajadora en la defensa de sus derechos laborales. Para ello intenté centrarme en diferentes cuestiones. Por una parte, entender un poco mejor cuál era el entorno en el cual se desarrollaba este proceso de defensa, conocer cuál era su nivel de sensibilización de la problemática y conocer qué acciones estaban realizando, cuál era su nivel de participación. Pues bien, la metodología fue la siguiente. Estuve durante 4 meses en Tánger, a finales de 2012, principios de 2013, y hice la investigación desde Atahuasol. Entrevisté con diferentes personas, con obreros y obreras, con delegados sindicales, representantes de sindicatos, con inspectores de trabajo, abogados y empresarios. Asimismo hice una encuesta a 103 obreras, el 50% en zonas industriales, el 25% en zonas no industriales, el 22% en Atahuasol, el resto en casas de obreras. El 54% de las personas que encuesté trabajaban para Inditex y el 22% para Mango. Asimismo, y principalmente para poder acercarme a la óptica de estas mujeres trabajadoras, realicé una observación participante en Atahuasol, realizando talleres, dándoles clases de español, asistiendo a reuniones de comités de obreras, entre otras. Pues bien, no se ve la gráfica, pero bueno. Los resultados más relevantes fueron los siguientes. Es de destacar que el ambiente de hostilidad que se vive en las fábricas hacia las reivindicaciones de los derechos laborales. Muchas obreras señalan cómo, ante quejas por las condiciones manifiestamente ilegales, las respuestas de sus jefes son que o aceptan las condiciones o ahí tienen la puerta. De hecho, se preguntó en el cuestionario a las personas si habían vivido alguna situación de reclamación por otras obreras o habían reclamado ellas mismas ante el empresario sus derechos laborales, y en el 88% de los casos refirieron que la reacción de este había sido negativa. En el 33% de los casos habían amenazado con el despido y en el 19% habían despedido efectivamente a las personas. Además, es de destacar el caso de una obrera que comentaba que un domingo se llegó a trabajar junto con otros 4 compañeros y al día siguiente todos fueron despedidos. Más adelante, cuando ya recibió el salario y le descontaron dinero por esta supuesta falta suya, ella decidió reclamar y al final fue despedida sin indemnización alguna.
Por otra parte, se preguntó a las trabajadoras si recibían apoyo para mejorar sus condiciones laborales y solo el 21% respondió afirmativamente, pero las cifras oscilan de forma muy considerable si se atiende a la realización de conductas que muestran un interés o una implicación en la defensa de sus derechos laborales. Y este apoyo se considera muy importante por dos casos contrapuestos. En un caso, una obrera contaba cómo durante 4 años había estado en una fábrica observando constantes vulneraciones de derechos y al final decidió reclamar. Fue despedida y, sintiéndose sola, decidió no recurrir a ningún otro organismo externo. Sin embargo, las obreras que estaban en Atahuasol explicaban cómo que desde que estaban en esta asociación habían ganado autoestima, habían conocido sus derechos y ahora se atrevían a afrontar estas situaciones y a reivindicar sus derechos. Por otra parte, considerando la importancia de realizar un adecuado control en las fábricas, se preguntó a estas personas si se realizaban controles o auditorías sociales en sus fábricas, y en el 39% de los casos no era así, no habían estas visitas. Además, había mucha diferencia entre las zonas industriales y las no industriales. Por cada 2,9 fábricas visitadas en las zonas industriales, había solo una en las no industriales. No obstante, en el 59% de los casos advirtieron que habían cambios en las fábricas previos a estas auditorías, siendo los más habituales la limpieza y la ausencia de trabajadores que no asistían a trabajar. Alguna obrera explicaba cómo cuando venían esas visitas habían hasta 100 máquinas sin nadie en sus puestos de trabajo. Por otra parte, hay que destacar cuáles son las limitaciones de estos controles o auditorías, puesto que por poner un ejemplo, había una fábrica que estaba en una zona franca, por lo tanto se supone que estas condiciones son mejores, pues llevaban cometiendo irregularidades en el pago de la Seguridad Social desde 2004. Pero no fue hasta 2012 que las obreras se dieron cuenta de que había este problema, a pesar de que habían controles y auditorías por parte de sectores gubernamentales y de clientes constantes. Asimismo, cabe resaltar que los sindicatos no participan en estos procesos de auditoría. Por otra parte, los inspectores, los sindicatos, las obreras coincidían en la precariedad de la figura del delegado. Se preguntó si existían en estas fábricas delegados de trabajadores, y las obreras solo dijeron que había estos delegados en el 22%. Y de este 22%, solo en el 31% de las fábricas habían participado directamente las obreras en su elección. Así, una inspectora de trabajo explicaba cómo, aun habiendo delegado de trabajadores supuestamente en una fábrica, las obreras no conocían la existencia del mismo, y los sindicatos decían abiertamente que eran los propios empresarios quienes elegían las delegadas o delegados de trabajadores. Así, un ejemplo paradigmático es el de una obrera de Atahuasol que fue elegida delegada de trabajadores por la propia administración de la empresa. Sin embargo, a medida que empezó a reivindicar sus derechos y los derechos de las obreras, acabó siendo sustituida. Y cuando ella le hizo la entrevista, ya no existía una delegada de trabajadores en esta fábrica. Cabe decir que es significativa y es positivo las visitas de controles por parte de clientes o de auditores gubernamentales para que existan estos delegados de trabajadores. Por otra parte, se preguntó a las trabajadoras si tenían representantes o sección sindical en sus fábricas, y solo en un 7% había esta representación o sección sindical, y solo en un 11% de las fábricas se había intentado. Así, los sindicatos explican cómo hay muchos problemas para crear o para que funcionen adecuadamente estas secciones sindicales en las fábricas, y dicen que en muchos casos hay rechazo por parte de los empresarios que llegan a obligarles a cerrar estas secciones sindicales, amenazando con cerrar las fábricas. Incluso delante de autoridades gubernamentales hacen estas manifestaciones. Y así son múltiples los casos de obreras de Atahuasol que han explicado decenas de casos de trabajadores y decenas de trabajadores despedidos cada vez que intentan montar estas secciones sindicales, casos de empresarios que montan una antimanifestación o una manifestación en contra del sindicato, pagándoles a las trabajadoras para que en vez de ir a trabajar asistan a esta manifestación.
Por otra parte, cabe destacar que el nivel educativo de las trabajadoras por lo general es bajo. Y esto se ve de forma negativa por parte de los sindicatos, que dicen como este nivel educativo tan bajo facilita que los empresarios vulneren sus derechos y también dificulta su implicación en la sindicalización y los sindicatos. Pues bien, el 43% de estas obreras refería que se sentía limitada por su nivel educativo para realizar reclamaciones de derechos, si bien otras creían que había factores más importantes como la fortaleza o la seguridad en sí misma, el acceder a información o la ineficacia o el miedo de reclamar. Por su parte, el 61% de las trabajadoras dijo que los horarios de las instituciones públicas para realizar reclamaciones de derechos eran incompatibles con sus jornadas laborales, porque a las 4:30 cerraban estos lugares y no podían ir. Caso de la inspección de trabajo, de la seguridad social, y que a veces tenían que esperar a que fuese el Ramadán para poder ir. Y bueno, lógicamente esto es un problema, y también la falta de tiempo dificulta que los sindicatos o en Atahuasol puedan tener una implicación más activa, y como explicaba, no me acuerdo quién, que utilizaban los domingos para hacer estas actividades, pues efectivamente los domingos tienen una reunión de comités de obreras y también los viernes por la tarde. Por otra parte, es importante destacar que el 81% de las trabajadoras cree que no se respetan sus derechos, pero preguntando si han tenido algún conflicto durante su vida laboral en el sector, solo el 47% dice haberlo tenido. Y son las personas que están más implicadas en la defensa de sus derechos los que creen que hay este problema. Por lo tanto, se plantea aquí si realmente han llegado a internalizar las limitaciones externas para reclamar los derechos y al final acaban aceptando esta privación de derechos y viéndolo como algo normal. Si hay tantas trabajadoras que creen que no se respetan sus derechos, la realidad es que solo el 20% ha reclamado en alguna ocasión frente al empresario, y son aquellas que han asistido a actividades de derechos las que más han reivindicado en alguna ocasión sus derechos. Por su parte, bueno, perdón por las diapositivas, que no sé qué ha pasado. Pensando que estos conflictos no se resuelven siempre en las empresas, es lógico que deban recurrir a organismos externos, pues el 79% nunca había acudido a ningún organismo externo para informarse, reclamar o reivindicar sus derechos. Y los que sí han acudido se diferencian del resto porque están más implicados que el resto en la defensa de sus derechos laborales, pues porque pertenecen a una organización de trabajadores, porque conocen sus derechos, porque alguna vez han asistido a un taller informativo sobre sus derechos. Y personas que nunca han acudido explicaban que el motivo fundamental era, por una parte, el desconocimiento de los derechos y por otra, el miedo que tienen a las represalias del empresario. Es de destacar que en Atahuasol algunas obreras estaban preocupadas porque decían que su empresario había mandado a una obrera de forma infiltrada a ir a asistir a las clases y a los talleres en Atahuasol para que se enterara y luego se lo contara a él. Y también es muy habitual que el empresario pague un poco más a unas obreras a cambio de que les cuenten información sobre el resto de obreras para conocer cuál es la situación entre las mismas, todos los temas de reivindicaciones de derechos en las fábricas. Pues bien, solo el 18% de los trabajadores o trabajadoras encuestadas dijo pertenecer a un sindicato u organización de trabajadores, pero estas cifras oscilan considerablemente según el lugar de realización de la encuesta. Así, el 63% dijo pertenecer, el 63% de las encuestadas en Atahuasol dijo pertenecer a una organización de trabajadores. La cifra desciende al 6% en las zonas industriales y las zonas no industriales es del 0%. Los sindicatos ven con preocupación esta baja implicación de las obreras en sus organizaciones y lamentan que solo acudan a ellas cuando tienen un conflicto de forma asistencial y no de forma activa ni participativa. Porque explican que esto es un obstáculo, porque para poder dialogar y negociar con empresarios se requiere tiempo para crear un clima de confianza, y algún sindicalista decía que claro, no tienen una varita mágica para arreglar los problemas, se necesitan un proceso, un tiempo, y las obreras desgraciadamente solo acuden cuando tienen
un conflicto tan grave que es insostenible en el tiempo, cuando ya no les pagan los salarios, cuando va a cerrar la fábrica, y esto se tiene que tratar desde un principio, explican los sindicatos. Por el contrario, en Atahualsó sí que se observa una participación bastante continuada de las obreras, y además esto se valora muy positivamente, como se deduce de diferentes declaraciones hechas por las obreras. Así me explicaba como que antes, cuando estaba en sindicatos, había pocas cosas, solo acudía a él para cuando tenían alguna reunión sobre la fábrica que había cerrado ya previamente, y explicaba que sin embargo en Atahualsó había aprendido mucho, había ganado confianza y autoestima, y ahora al conocer sus derechos había perdido el miedo y sentía que tenía voz. Asimismo, en un taller en Atahualsó se les preguntó que describieran qué entendían que era Atahualsó. Pues aparecieron conceptos tales como confianza, creo en Atahualsó, esto es un espacio familiar, es mi segunda casa, es un lugar donde compartir experiencias. Pues bien, finalmente cabe concluir que es una minoría las trabajadoras que están implicadas en la defensa de sus derechos, y son pocas las que conocen sus derechos o dónde acudir ante una vulneración de los mismos. Por lo tanto, sería adecuado crear planes de formación y de sensibilización para las trabajadoras, pero por las trabajadoras, y es necesario que ellas se impliquen, porque es una forma de que se formen a ellas mismas y puedan llegar a otras obreras, porque los sindicatos no tienen la facilidad de difundir la palabra y de llegar a las obreras de la misma forma que los propios o las propias obreras. Por otra parte, es destacar que el entorno y los medios no favorecen la implicación de las trabajadoras en la defensa de sus derechos laborales. Por eso, los inspectores de trabajo, los clientes, a través de sus auditorías sociales, tienen que intentar que la participación de las trabajadoras sea mayor, intentando a lo mejor obligarles y estar presentes cuando se realicen las elecciones de delegados de trabajadores. Por su parte, la limitación horaria de las instituciones y la falta de tiempo de las trabajadoras dificulta su implicación en la defensa de sus derechos. Por lo tanto, sería ideal que se crearan sistemas de gestión conjunta de los trámites de las obreras, que diferentes problemas que afectan a las mismas se realicen de forma conjunta cuando se va a la Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo, para ganar tiempo. Y también, de nuevo, si se implica a las trabajadoras, es un sistema para formarlas. Asimismo, las auditorías y los controles gubernamentales no aseguran el respeto de los derechos, y sería necesario que los sindicatos y las organizaciones de trabajadores crearan canales de comunicación. Es de destacar que yo, cuando estuve en Atahualsó, en Tánger, y me reuní con un inspector de trabajo, me comentaba: oye, ¿qué tal la entrevista con esta empresa? Cuéntame, ¿cómo es la situación ahí? Y claro, yo luego, hablando con un profesor, que me decía: bueno, es que tú por ética no puedes darle información, tú puedes darle opinión. Y yo, claro, pensé: ¿cómo es posible que me pregunte a mí? Sí, yo vengo aquí y llevo 3 meses, lo sabrán mejor las personas que están viviendo ahí. Entonces, claro, el problema de las auditorías y de los controles gubernamentales es que acuden a la fábrica a recibir la información. Los empresarios dicen a las obreras qué es lo que tienen que decir. No es el sitio idóneo para que sea el único lugar donde que sea la fuente de información. Es necesario que los sindicatos se pongan de acuerdo también con las obreras y que hagan dossiers y que den a los inspectores de trabajo, que haya un diálogo para formar lo que es la propia auditoría. Por otra parte, existen trabajadoras que estarían dispuestas a involucrarse en organizaciones de trabajadores si se creasen las condiciones adecuadas para ello. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, es necesario atender esta necesidad y, bueno, explicar que eso, hay una escasa implicación activa de obreras en organizaciones de trabajadores, y que existe un clima de confianza muy beneficioso en Atahualsó, que tendría que ser aprovechado este sistema por los propios sindicatos, porque es un sitio en el que las trabajadoras sí que se encuentran dispuestas a trabajar y confían en ellos. Entonces, yo creo que ese sistema se podría aplicar a otros. Y bueno, finalmente, dar las gracias a Atahualsó, a todas las obreras que han participado en este estudio, a Jalid, el inspector de trabajo, a Burker y a Silvi, que son activistas políticos y que han dado su vida y su esfuerzo por intentar mejorar las condiciones de estas personas.
buenas tardes. Nuevamente hemos hablado mucho de Tehuacán muchas veces, pero creo que algunos que ya no estuvieron, me parece, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos no estuvieron allá? Bueno, entonces sí. Para los que estuvieron no se les olvide. Ya es por ustedes, la verdad. Bueno, hablando de las multinacionales, yo creo que pues se ha dicho mucho también el día de hoy, pero reflexiones distintas, complementarias, yo creo que no contradictorias, pero que son distintas por los entornos, ¿no? Yo creo que lo que dijo Gustavo, lo que dijo Monterroso, países, hay cosas similares y cosas que nos hacen un poco diferentes. A mí me preguntan, pues por América, ¿no? Si es igual. Digo, pues no es igual, ¿no? Pero hay cosas que son muy parecidas. ¿Cómo ha sido el saqueo de las multinacionales? Pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que la globalización, pues, empezó en 1492, ¿no? Más o menos. Ahí por un 12 de octubre. No sé la hora precisa, pero empezó a abrirse el mundo a las mercancías y dice Gustavo, bueno, también cómo ha sido saqueado América, ¿no? Pero bueno, han sido los gobiernos, ha sido un sistema que se hace cada vez más complejo, más criminal, ¿no? Desde un punto de vista mafioso, como lo conocemos, como un punto de vista mafioso muy elaborado, ¿no? Que tiene los organismos financieros. Bueno, ayer pasamos muy rápido las fotografías, o sea que pudieran verlas, a algunos les gustaron las imágenes que están en blanco y negro. Podemos ir hablando de las multinacionales. Lo que está aquí en la esquina, en la izquierda, es un volante normal que aparece por todos lados. Top G es una empresa obviamente de vaqueros, como se ve ahí. Y pues verán lo que se necesita para entrar a trabajar a Tehuacán. Si ustedes se animan ahora que está el paro, pues allá hay chamba. Las cosas de ustedes que es muy fácil, miren, nada más necesitan, si no son operarios pueden ir de manuales, hay que echarle ganas nada más. Y los requisitos, como ven, son muy fáciles. Le piden solamente al trabajador el acta de nacimiento, su identificación con foto, hoja rosa del IMSS, es la afiliación del seguro. Yo les decía que muy poca gente está asegurada. Por lo que hablábamos de los códigos de conducta en las empresas que están las multinacionales, sí se han cuidado mucho y se ha dicho, no porque les interesen los trabajadores, les interesa su imagen y que no los balconen en las campañas de que están contratando menores. Estas fábricas en Top G antes se contrataban menores, ¿no? Les platicábamos ayer cómo sabíamos que los sindicatos no funcionan porque los recintos sindicales se utilizan para las fiestas de las quinceañeras. Aquí me han dicho que cuando las niñas cumplen 15 años les hacen una fiesta que son como princesas y hay chambelanes y eso. Entonces, los salones sindicales, en vez de que se utilicen para discutir los temas como ella mencionaba de nos están pagando más, menos, se rentan para fiestas. Y lo mismo, ellos procuran que, por los 15 años nosotros nos dábamos cuenta que el que tuvieran un acta de nacimiento alterada, tenían 15 años porque les habían acabado de hacer su fiesta. Ahora se cuidan mucho. Y una mentira que siempre dicen aquí las maquilas es que ofrecen mejores salarios, comedor y servicio médico. Esta empresa no tiene comedor, eso es una mentira. Esta maquiladora queda como a 7 cuadras de donde yo vivo, ¿no? Y todos los trabajadores comen en la calle. Aquí se produce ahorita American Eagle, se produce Guess y se ha producido Levi's durante años. Es una de las pocas empresas. Levi's. Bueno, Levi's. Las etiquetas rojas. Bueno, pues aquí está, es en la calle 8 Sur y el servicio médico lo ofrecen en el sentido de que generalmente cuando un trabajador se accidenta, tratan de que no vaya al seguro social. En esta empresa sí hay seguro social porque hay marcas extranjeras. Entonces, ese piso mínimo de ley se cumple. Y el servicio médico es para cuando te pinches el dedo o te lastimas. Dicen, no, aquí tenemos el médico, te vamos a pagar todo, pero no vayas al seguro social. Si vas al seguro social, obviamente una empresa va a empezar a reflejarse con una tasa alta de accidentes y va a ser penalizada por el gobierno, porque entonces va a haber una inspección de por qué está habiendo tantos accidentes. Esta portada de acá es de un libro que hicimos, algunos me habían preguntado, así lo pueden encontrar en la web, se llama Del calzón de manta a los blue jeans. Me sé que era eso del calzón de manta. Bueno, calzón de manta es
Es un pantalón de una tela blanca, otra de los campesinos mexicanos, o que es utilizada porque se está desapareciendo la ropa tradicional, ¿no? Y los blue jeans son los vaqueros. Aquí esta foto es una foto que tomamos hace mucho tiempo, que son las manos de una mujer indígena que está deshebrando, lo que no está cosiendo, está deshebrando, no se ve, pero es un deshebrador con el que quitan los hilos en todas las casas o trabajos de traspatio, ¿no? En esos lugares es donde esta señora era una señora como de unos 65 años. Las mujeres y los señores grandes que ya no los emplean, las maquilas solamente los contratan de barrenderos para que vayan limpiando ahí pues, con la escoba el textil lo que se cae, ¿no? Bueno, hablando de las multinacionales, estas son algunas de las que se hacen en México, la mayoría son de Estados Unidos. Bueno, ahí está Abercrombie, Old Navy, que es Gap, Bucaro, Abercrombie & Fitch, Tommy, Lay, Dickies. Esta Worldwide hizo por medio de esta marca, tienen un contrato con el gobierno de Los Ángeles para producir uniformes de bomberos. Entonces son unos uniformes esos que no se queman, ¿no? Que están los bomberos en el fuego y no se incendian. Pero en la ciudad Los Ángeles hicieron un convenio que la marca, las marcas que hicieran para esa ciudad se iban a tener a una ordenanza, un reglamento de la ciudad que iban a ser hechas en talleres donde no hubiera explotación. Sabemos que eso no pasa, pero pudimos apelar a eso para que esta marca comprobara en el caso de Vaqueros Navarra, que fueron listados, decían, no, pero es que lo de la lista negra es una mentira de ustedes. Entonces contrataron, ahora que ella estaba hablando de las auditorías, cómo promover que se hagan, hay unos mecanismos que ponen las propias multinacionales, como ayer decía Javier, es para limpiarse su imagen, ¿no? Pero las podemos utilizar, o sea, sí puedes hacer una campaña muy fuerte a la multinacional, es decir, tú has puesto estos estándares, pues ahora los vas a cumplir. Entonces nosotros logramos por medio de presionar a esta marca, por medio de la queja al gobierno de esta ciudad, que hiciera una auditoría y demostramos que efectivamente en una maquila que se llama Maquilas Eslava no contrataban a los trabajadores de Vaqueros Navarra. O sea que había una lista negra que tenían en la puerta, yo les explicaba, ¿no? Que llegaban, tocaban, oiga, pues te solicitan operarios, así como el volante y le decían, bueno, a ver cómo te llamas, Miguel, no, pues no, tú estás en lo de Vaqueros, no los contratan, o no les dicen simplemente la explicación, no les dan trabajo. Esas son algunas imágenes, pues las dos de abajo son, la de la izquierda es una maquiladora en la montaña, ahí se ven los pinos, un poco era una maquiladora transnacional que hacía en la Sierra Negra, que cerró hace 10 años, pero bueno, imagínense, en la montaña todavía menos había vigilancia de ningún tipo de gobierno, del municipal o del estado. En ese lado se ven muchas maquiladoras, todo ese pueblo está lleno de maquiladoras. Esa foto la tomamos en una pequeña colina que está arriba del pueblo, se llama San Lorenzo. Es importante porque ese pueblo está lleno de agua, es un pueblo de agua. Ahí hay manantiales, ahí se embotellan refrescos. Entonces ahí se fueron a poner, la que se ve acá más grande es la lavandería de Kamel Nasif, es esta maquiladora que está en el camión. Ahí dice Grupo Textil Acetato Internacional, solicita personal, revisadores finales, operarios de pantalones de mezclillos, vaqueros, manuales, etc. Somos la empresa que te brinda estabilidad y seguridad, eso es muy bueno saberlo. Es muy importante porque exactamente las lavanderías se van a los pueblos donde hay agua, porque necesitan millones de litros para explotar. Esa es una característica de las multinacionales. Lo han explicado hace rato que van por el zinc, por no sé qué minerales, hay uno que no conocía, que las iPads, no me acuerdo. Coltán. ¿El qué? Coltán. Bueno, aquí tenemos más etiquetas, ahí está la famosísima Levi's, Hollister, Dickies, son muchas de las que se hacen ahí. También aquí están algunas trabajadoras. Este es cualquier lavado, por ejemplo aquí, este muchacho se llama Juan Mateo, son los gafetes que tienen, o Madai que está abajo de Vaquero. Esa chava, la que está en medio de rosa, esa muchacha está en las listas negras. Él fue de las que participó en la campaña sindical en Vaqueros
Bueno, aquí tomamos esa imagen para que la vieran. Y aquí, bueno, esta imagen se parece mucho a la de Tánger, ¿no? Es la de Costureras, ¿no? Y bueno, aquí está, pues, este periódico refleja mucho de lo que pasa allá. Son periódicos locales donde se hablaba de los medios, se ha hablado ayer y hoy de cómo podemos utilizar los medios. Creo que es muy importante poder utilizar los medios porque decían, a veces están ponidos, pero a veces se les pasa y salen las notas. El otro cartel es de un boicot precisamente que se hizo en San Francisco contra Guess cuando se escapa de Tehuacán, de San Francisco y se va a Los Ángeles. Entonces convocaron a esta banda que es muy famosa, que es una banda de rock y pues lo siguen muchos jóvenes. Ellos se caracterizan por hacer música así de crítica social. Aquí es directamente el mensaje que no compres explotación, ¿no? Ellos hicieron un boicot para presionar a los controles del gobierno de Estados Unidos para que sancionara esta marca por explotación. Pues algo que se refleja mucho y sale aquí, esa declaración que está en la izquierda es del propio presidente de los maquiladores, que acepta que dice que ahí hay 100 talleres clandestinos. Eso sí es cierto en parte, sí hay talleres clandestinos, pero no hay 100, hay mucho más. Bueno, pues ahí están las imágenes estas el pago, la falta de pago de prestaciones. Aquí hay una declaración de ¿quién fue? Bueno, no me acuerdo. No, fue nuestra. Esa es una declaración de nosotros donde hablábamos hace tiempo de lo que habíamos detectado. Generalmente el fin de año en México se tiene que pagar el aguinaldo y se los escatiman a los trabajadores. La ley es muy baja, dice que no te puede pagar menos de 15 días por un año trabajado, 2 semanas, o sea, es nada en realidad. Claro, si tienes un contrato colectivo te pueden pagar, por ejemplo en Volkswagen, les pagan 35 días a los trabajadores de aguinaldo, porque logran poner el contrato colectivo para lo que debe ser arriba del piso mínimo que marca la Ley Federal de Trabajo, pero en general no lo pagan o lo pagan, por ejemplo te pagan el 50% en diciembre y hasta enero o febrero del año que sigue te pagan la mitad, lo cual es una retención del salario. Y esto pasa tanto en fábricas que hacen nacional como hacen multinacionales. Bueno, aquí hay unos trabajadores que han reclamado, que buscan su liquidación, hay muchos reclamos de gente que se va a la calle. Bueno, aquí claramente se ve en esta foto del diario el trabajo a domicilio, las condiciones precarias se lleva en mesas ahí junto a donde vive la gente vive en condiciones, eso no hablábamos mucho, pero en Tehuacán, a pesar de que es una ciudad grande, hay muchas colonias que carecen de servicio. O sea, si va a haber una multinacional, les ponen, les ayudan con subsidios, no dichos así, pero es así. No van a pagar impuestos, no van a pagar agua, no van a pagar predial. En cambio, a un trabajador de la maquila que es muy humilde, que vive inclusive en pisos de tierra, si tú no pagas el agua, llega el organismo operador del agua potable, que está privatizado, ya no es el gobierno. Es una empresa que trabaja para el gobierno, va y te corta el agua. Llegan, rompen el asfalto, así, sin ningún modo, tú tienes que te dañan la banqueta y te quitan la toma de agua. Pero si es una multinacional, tiene toda el agua que quiera para lavar los pantalones. Los propios maquileros declaran y ellos mismos se echan de cabeza, ¿no? La falta de afiliación establece aquí que el IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando dice IMSS se refiere a la afiliación de trabajadores y se vigilan por afiliación al IMSS. Bueno, aquí es algo de la corrupción. Cuando los inspectores del Seguro Social van a una empresa, es raro lo que, como ustedes también han dicho, ¿no? Que todo, esta lucha no se trata de que se regule el trabajo infantil, sino de que se elimine. El Seguro Social no te da seguridad si tú no tienes 18 años, pero sí puedes trabajar de 16 a 18, entonces hay un desfase de la legislación. Aquí hay unos trabajadores, están en la esquina los que están ahí parados en grupo. En esta maquiladora habíamos hecho un embargo para incautar la maquinaria.
La idea también era un poco probar por esa experiencia. En México no han sido muy exitosas cuando los trabajadores han logrado quedarse con la maquinaria. Hablaba Gustavo de las experiencias exitosas que ellos han tenido. En México no la han tenido. Aquí estábamos buscando esa posibilidad. Embarcamos alrededor de 80 máquinas de costura que se las iban a quedar los trabajadores. Y pasó que llegó diciembre, se lo robó la propia empresa, se robó la maquinaria, a pesar de que tenía los sellos y de que estaba incautada por orden de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Imagínense el coraje de los trabajadores, ¿no? Estuvieron haciendo guardias, viviendo en la calle, pidiendo solidaridad ahí para cuidar. Pero obviamente pasan los meses y pues la gente no puede estar todo el tiempo sin moverse, ¿no? Entonces, esperando un momento oportuno, se llevaron la maquinaria, presentamos una denuncia penal por robo, en la cual nunca hubo ninguna investigación. A pesar de que nosotros perseguimos un camión de mudanza que se llevaba la maquinaria, pero íbamos en un Volkswagen chiquito de esos coches. Se nos acabó la gasolina. Entonces, eran dos trailers, camiones con muchas máquinas. Entonces vimos, no, pues se va para allá, nos vamos a quedar a la mitad. Entonces, pues ya no la, pero sí tomamos videos, sí tomamos fotos de quién estaba, era el cuñado, el dueño estaba en la cárcel porque había evadido al fisco. Sabes que si tú haces exportación, si tú trabajas por empresas gringas, el gobierno te subsidia. Tú dices, bueno, yo voy a crear empleos. O sea, eso es la forma en que también las multinacionales promueven la corrupción. Si tú vas a exportar, puedes recibir subvenciones o facilidades fiscales. Entonces te dan mucho dinero porque dices, voy a crear muchos empleos, voy a hacer una maquila grandota. Entonces te dan dinero, se lo roban los empresarios, ahí nos robaron la maquinaria, pero los trabajadores ya los habían despedido 2 meses antes de eso. Entonces, ¿cómo es posible que a ellos sí les dan? O sea, el señor estuvo un rato en la cárcel porque finalmente salió, o sea, no pagó su condena tal cual por todo el dinero, que además es dinero, los trabajadores como en todos lados sí pagan sus impuestos, sí pagan el agua, los empresarios les regalan el dinero y todavía en el caso se lo roban. Hablábamos también de la seguridad que existen en las fábricas, el alto índice de siniestros que existen. Aquí, esta lavadora aquí habla que quemaron obreros, tienen quemaduras en el 60% del cuerpo. Allí en Tehuacán se han muerto varios trabajadores que se han quedado atrapados en los procesos de lavado de pantalón y con todos los gases que despiden estas sustancias, se queman el esófago, se queman los pulmones, y deberían de cerrarlas. O sea, esa empresa, de acuerdo a la ley, es para que fueran y la clausuraran. Pues lo que hace el patrón es que van a buscar por medio del sindicato, generalmente están afuera, como en la parte rural, y pues a la familia le dan un dinero, le dan dinero y la gente no sabe ni lo que le corresponde, que son pensiones para toda la vida a los familiares, para que no exijan justicia. Bueno, esto ayer sí lo platicábamos un poco, del problema que se ha generado por la contaminación. En Tehuacán antes, y lo hemos estado platicando así en diálogos, sobre todo aquí los que habrán sido niños por los 70s, 80s, se acordarán que antes los pantalones de mezclilla eran duros, que no se desteñían, parecían de cuero y duraban toda la vida, ¿no? Se quedaban para los hermanos más chicos y no pasaba nada, porque hace rato se comentaba, una prenda en sí no es mala, ¿no? Un pantalón que puede tener de malévolo, ¿no? Pues es una prenda de vestir. Y luego nosotros nos poníamos investigando, pues si los vaqueros nacieron en un mundo agreste y era una ropa de trabajo, y muchas veces era la ropa pues, de los obreros. En México así era. El problema es cuando se volvió una ropa que nada más la hacían los obreros, pero de moda, ¿no? Y con un alto índice de ganancia. Estos problemas que han traído las industrias con este tipo de pantalones del sandblasting, que tienen stonewash, que es un lavado con piedra pómez, que van a traer los volcanes, bueno, que cuando se secan las piedras, ¿sí las piedras? Pues las ponen en lavadoras para destruir la mezclilla, para que sean desgastados. Hay otros procesos más agresivos.
Estos campos, estos maizales son ahí en Tehuacán, en un pueblo que se llama Santiago Chalma. Y desde que empezó en los 80s la moda, empezamos a tener graves problemas de explotación de los mantos acuíferos, pero de manera bestial, o sea, tienen unas máquinas enormes para lavar pantalones, porque alguien hablaba del just in time, ¿no? Porque las empresas quieren su pedido pum, a la hora que ellos quieren, porque tienen que mandar todos los pantalones. Hay temporadas, por ejemplo, en estas épocas de calor se ponen muy de moda los pesqueros, los pantalones hasta acá, que tienen bolsitas y todas esas cosas, ¿no? En otra época, pues las chamarras, pantalones, también se hacen pantalones de tallas grandes, overoles, dependiendo, ¿no? Uniformes, pero todos llevan este tipo de procesos. Por ejemplo, todos estos lodos que están ahí abajo, pues son desechos de la mezclilla, el tubo de abajo. El que está ahí está cayendo a un lugar donde simplemente hicieron un hoyo en la tierra y ahí tiran el agua, ¿no? Entonces, para que no contaminen por otros lados, pero el agua, pues bueno, eso se filtra y se va al acuífero. Durante años nosotros habíamos estado peleando porque las plantas maquiladoras pusieran tratamiento de aguas residuales. Entonces era nuestra gran pelea, no se ha podido concretar, pero yo les comentaba que el año antepasado estas aguas las examinaron los de Greenpeace, les hicieron pruebas en universidades y eso, y nos decían, es que las pongan transparentes, ¿no? El problema es que, yo no me acuerdo de los nombres, están en esa campaña Detox de Greenpeace, ahí lo pueden consultar, que es no a la moda tóxica, es una campaña que están haciendo para cambiar la forma en que se produce la ropa. Esto han dicho, ¿no? ¿Qué hacer, no? Ya no usarlas, o bueno, una es presionar que las marcas no utilicen esto. Es muy difícil porque pues los pantalones se ven de moda, los quieren usar, pero el problema es que esos químicos ni con el tratamiento de aguas, porque el agua tratada sale nuevamente transparente, ¿no? Yo la he visto cuando sale, pero los carcinógenos que utilizan no se eliminan. Entonces el asunto es que no los utilizarán desde el proceso. Bueno, pues hay más aguas azules, las milpas así quedan. El problema es que esas aguas, bueno, viajan como 115 kilómetros, porque lo que antes era un río se ha vuelto un canal de drenaje que va desde la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla tiene 4 millones de personas y pasa 2 municipios medianos hasta llegar a Tehuacán. Entonces van los desechos de la Volkswagen, de granjas, de maquilas, y todo esto va a los maizales. Pero ese maíz no se lo comen los animales, se regresa a la ciudad. Este maíz se vende en el DF, se vende en Puebla y se vende en Tehuacán. Hay como, no sé, bueno, los esquites, ¿no? Todo eso regresa inclusive a los puestos ambulantes donde uno come el elote ahí. Eso es en San Diego Chalma, eso es adelante de Tehuacán. Pues luego acá, pues, es importante sobre el tema que está tratando el Congreso, que es el trabajo infantil, bueno, la explotación infantil, realmente. Aquí, bueno, por la legislación y por costumbres se le dice así en México, pero bueno, ahora nosotros hemos aprendido viniendo acá que tenemos que cambiar el concepto ya para empezar a utilizar como ustedes lo han conceptualizado muy bien. Aquí este es un reportaje de la Jornada de Oriente. Ven que en México la jornada es el medio de izquierda nacional que nos da así chance de sacar cosas. Y aquí, bueno, están aceptando el trabajo el trabajo de los niños. Aquí es una maquiladora de Tehuacán, de la foto de ahí. Esa era la foto que hace rato me estaban comentando. Y lo que decía la tarea del niño, ¿no? ¿Sí le alcanzan a ver lo que dice? No. Dice, Señor, dame sabiduría y dame amor para perdonar. Imagínense. Y pues las otras niñas también son de una casa, como se ve, las puertas de madera, es de talicón. Bueno, sí se ve, pues, es una construcción muy rústica, muy humilde, ¿no? Donde, pues, ahí están los niños, es el lugar donde principalmente están, pero también están en fábricas cosiendo. También hay menores en la costura, sobre todo en fábricas donde no hay multinacionales. Pero lo mismo explota una marca mexicana que una marca global, es lo mismo. 10 horas, 14 horas, la contratación de niños, el uso de jornadas de todo el día y hasta le llaman veladas, o sea, trabajo en la noche.
aquí habla de unos paros, el de la esquina de ustedes es el de una maquiladora que se llama Sare, en un pueblo que se llama Miahuatlán. Un corte, o sea, una producción salió mal, el pantalón salió chueco, no me acuerdo qué pasó. Entonces, el dueño de la marca se la regresó al patrón y les dijo, ¿saben qué? Pues que aquí pues, los voy a penalizar con 80,000 pesos, pero se les descontó a los patrones, a los trabajadores 3 veces los 80,000 pesos. Tenían una especie de tienda de raya, o sea que los trabajadores compraban ahí su comida, le descontaban de la nómina. Eso está prohibido, que tú compres dentro de la empresa los alimentos, porque te tienen, como en la época de la dictadura en México, que los peones, los obreros de hace 100 años le debían al patrón, ¿no? Porque todo le fiaba los comestibles, entonces eran deudas que crecían y crecían. Ese paro de los trabajadores, esa huelga, fue interesante porque salió lo de la explotación infantil. Llegó la prensa del estado y entrevistó a unos niños y les decía, pues, los niños con su desparpajo natural, su inocencia, dicen la verdad, les preguntaron, ¿y cómo es tu patrón? Pues a puros adultos y unos niños con la maquila, ¿no? Les llamó la atención y les dijo, es bien cabrón, ¿no? Es un hijo de, no sé, ¿cómo dicen acá? Es un hijo de... Pero ¿por qué no? Dicen, nos trata re mal. Y los niños pues, dijeron, ¿no? Lo que sentían. Y estaban los niños participando en esa huelga. Entonces salió eso en Puebla, en la capital, y yo no me di cuenta, o sea, porque hasta que llegó un oficio certificado, así de como las multas acá, donde la Secretaría de Trabajo nos pedía a nosotros, si toda vez que ustedes estuvieron con unos niños en tal fábrica, les solicitamos nos digan nombres de las empresas que contratan niños, cómo se llama el representante legal, el dueño de la empresa, etc., qué hace. Dijimos, no es posible, o sea, ellos son los que tienen que hacer la inspección, no nosotros. Porque hasta que sale un caso, se les ocurre pensar en que van a hacer inspección del trabajo. Entonces no les dimos ninguna información, dijimos que lo hagan ellos, ¿no? Ellos tienen personal y tienen la obligación de ir a cerrar, porque donde hay fábricas que bueno, saben que México tiene ese desfase de la Convención de los Derechos del Niño con la ley laboral, pero si hay niños de 13, 14 años, 15, las fábricas deben de ser clausuradas, o sea, las deben de cerrar hasta que se abstengan de hacer eso. Pero en México eso no pasa, ¿no? ¿Vamos bien el tiempo? Bueno, pues creo que ya habíamos visto varias cosas, pero solamente mostrar algunas fotos al final. Pues yo creo que bueno, mejor dejamos esa foto. Yo les comento el último comentario, que yo creo que en la cuestión de las multinacionales es importante recalcar que para moverse han tenido que mover el marco legal de los países como México, ¿no? Cambiar la constitución, obligar a los presidentes de la república, a los congresistas, a quitar todas las prevenciones que hay de contaminación en materia de niños, en materia de trabajo, para que las multinacionales puedan deslocalizarse por donde quieran, ¿no? Esa es una característica que es muy común ahora, que se pueden ir a cualquier país, pueden abusar de la gente, pagar salarios miserables, y también eso sucede porque los países, así como decían que los obreros de Renault de aquí compiten contra los obreros de Renault ¿de dónde? De Brasil, no sé de dónde. A ver, que decía, no, pues a mí págame menos, pero tenemos el contrato. Igual, los países del sur, nuestros gobiernos compiten a ver cuál es el más vasallo, ¿no? Pues si él, no, yo te doy menos, o sea, tú vente para acá. Solamente que las empresas juegan con eso, y es una responsabilidad política también por ejemplo, nosotros los mexicanos también tenemos una culpa cuando no hay participación política, como ahora regresa el PRI, porque también decimos las multinacionales son el demonio, lo son, ¿no? Pero también, bueno, hay cosas que podemos obligarlos a cambiar, la cuestión de la moda, el consumo que hacemos nosotros de eso, pero también
es importante la cuestión política, porque mucha gente no lo relaciona. ¿Qué tiene que ver eso con votar, no? ¿Qué tiene que ver la moda? Pues si yo voto por un partido X en México, ¿no? Pues sí tiene que ver mucho, porque en México nos robaron una elección para que todo esto se permitiera, y ahora en México, hace un año y medio, han comprado la conciencia de mucha gente, pagándoles 500 pesos, dándoles despensas para que regresara nuevamente el PRI después de 2 años que estuvo, que es el partido que permitió la firma del Tratado de Libre Comercio en América del Norte y que le abrió las puertas a las multinacionales. Yo creo que también es, pensando en los jóvenes, que es muy importante la conciencia que la participación política sí es importante, ¿no? Las cuestiones que van desde la acción sindical, la solidaridad, porque allá en México, decía que, bueno, oyendo comentarios de acá, los jóvenes están pasando de eso, ¿no? O sea, no les interesa, he oído mucho que el fútbol, ¿no? Que hay mucho interés por el fútbol. En México, igual, el fútbol es para. O sea, en Puebla, la gente de Puebla hizo una manifestación enorme porque al equipo le iban a cambiar el color de su uniforme del fútbol. Entonces decían, no, ¿qué, no? Pero venía el área de libre comercio, suben impuestos, y no, pero es el fútbol para. Entonces yo creo que ¿cómo conectar en ese tema de las multinacionales? Pues yo creo que lo primero, por ejemplo, esto que ella nos ha contado de Tánger, creo que es muy parecido, ¿no? Lo que pasa en todos lados, pero yo no lo conocía, por ejemplo, yo no sabía de Tánger absolutamente nada. Yo creo que la labor que tenemos es seguir pues alimentándonos de más información y ir viendo qué acciones conjuntas podemos hacer. Y yo creo que lo primero es pues informarnos y pues yo lo dejaré ahí ya. Muy bien. ¿Me queda? Vamos a poner, como decíamos, el vídeo de Mohamed Serifi, que no ha podido venir. Es un saludo y por eso ya pasamos al diálogo. Mientras Íñigo lo prepara, recuerdo ir pensando si tenéis preguntas solamente a nivel de dudas para hacerles a Martín y a Marta, y luego ya pasaríamos directamente al diálogo. Saludamos desde aquí. Le damos la palabra a señor Serifi. Gracias, Nelly. Muchas gracias. Simplemente, al principio, realmente decir que cuánto me hubiese gustado estar entre vosotros en ese congreso internacional contra el paro, la explotación y la esclavitud. En primer lugar, desear que este momento de encuentro en todos aquellos, todas vosotras, luchadores de los continentes, del mundo, de Asia, de América, de África, de Europa, todos unidos hoy día en un solo suspiro, todos unidos también para seguir así adelante en esta aspiración nuestra de establecer un mundo más justo, un mundo respetuoso del ser humano, un mundo respetuoso de la vida y también de la dignidad humana. También desearos desde aquí, desde este Tánger, que ha conocido también años de sufrimiento bajo esa bota del despotismo marroquí, desearos desde aquí fuerza para seguir luchando para ese mundo mejor, para comprender que finalmente que se sea de África, negro, blanco, que se sea de Asia, de India, de Pakistán, que se sea de Colombia,
está volviendo a esos tiempos, digamos, de rechazo de la humanidad y de todo lo que había arrancado al capital internacional. Finalmente nos damos cuenta que lucha aquí, lucha allá, africanos, americanos, asiáticos, europeos, finalmente es la misma lucha, finalmente es el mismo bien, pero moviendo un poco el mismo enemigo, la misma contradicción que tenemos todos para poder liberarnos de esta explotación, de esta esclavitud, de estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, las venas de nuestras tierras, desangrando la tierra, desangrando todo lo que habíamos adquirido nosotros. Pero yo creo que también a partir de ese ayer, paso a paso, logramos arrancar derechos, logramos arrancar respeto, logramos arrancar igualdad y logramos arrancar y destruir esos eslabones de esa cadena que nos dejaba arrodillados. Pero es un paso, como decía, es un paso enorme hacia la liberación, hacia el respeto del ser humano, hacia el respeto de su dignidad y de su integridad física y moral. Por eso creo que este Congreso tiene también que subrayar esos aspectos positivos, que subrayar esos logros también que se han obtenido gracias a la lucha del pakistaní, del indio, del africano, lucha del español, del francés, esa lucha del colombiano, del nicaragüense, del salvadoreño, del norteamericano, esa lucha de esos pueblos, de esos militantes. Un día podemos nosotros reunirnos en este Congreso y internacional y decir altamente que estamos realmente en la vía estamos venciendo y logrando dando pasos bastante importantes en esa vía de la solidaridad internacional. Yo diré que hoy día el capital está de nuevo mostrando su fuerza, está de nuevo sacando sus garras y su criminal pezuña. El capital ha funcionado esencialmente sobre la movilidad humana. Estaba hablando hace un momento de la esclavitud de esos africanos que arrancaron a su tierra para las Américas. Luego necesitaban esa movilidad del trabajo en otras condiciones. La inmigración ha funcionado como una esclavitud moderna, pero hoy día el capital se está moviendo más que la movilidad y él mismo está buscando allá donde existe esa mano de obra, se está instalando e imponiendo también en esos lugares donde se encuentran sus condiciones, pero también esas condiciones que se están imponiendo. Hay lucha en contra de esa imposición de ese capital. Hoy día el capital tiene miedo de lo que representamos, de lo que somos y de lo que hemos sido y luchamos para seguir siendo. Yo creo que ahí está el modelo de la problemática actual, de esa movilidad que hay, de esa, digamos, agitación que hay a nivel internacional, del capital internacional. Es que
saben que enfrente de ellos hay gente que no está dispuesta en absoluto a hacer pasos hacia adelante, que no está dispuesta a encadenarse o a dejarse encadenar de nuevo, que ha comprendido que la riqueza que hay sobre tierra, que toda la riqueza que hay sobre tierra viene porque el trabajador y la trabajadora, porque el campesino y la campesina, el obrero, las obreras, los trabajadores son los creadores verdaderos de esa riqueza, nada más grande que la riqueza humana. Yo creo que en este camino nuestro, en este camino de la resistencia, de la solidaridad, de esta hermandad que estamos creando, de este compartir de alegrías y sufrimientos, de victorias también, está nuestra luz y nuestra vida, y diré que también nuestra fuerza. Somos pequeños, somos casi, diré casi un pequeño suspiro de la humanidad. El Congreso, con todas las personas, con todos los continentes, con todas esas sensibilidades representadas, quizás representen, digamos, un pequeño granito de arena, pero diré cuán importante ese grano de arena en ese día tan importante como es el día, este 1 de mayo, que empieza ese encuentro para los obreros del mundo, para los trabajadores y trabajadoras del mundo. Con que para mí este día, en estos días, mi corazón estará con vosotros. Latirá con vuestras palabras y compartiré también vuestras esperanzas. Al final quisiera darle las gracias a la Asociación El Jaima, que me ha permitido hacer este video, a Mercedes Jiménez,